Buenas tardes, bienvenidos a esta segunda videoclase sobre generalidades de las pruebas neuropsicológicas y educativas. En este caso vamos a hacer una revisión sobre algunos de los aspectos más generales sobre evaluación en el contexto neuropsicológico y educativo, teniendo en cuenta algunas consideraciones de orden procedimental, algunas de las discusiones más generales, y a partir de ello daré algunas indicaciones sobre cómo hacer la evaluación en términos de estos dos ámbitos de evaluación psicológica. Entonces tenemos que en el caso de la evaluación neuropsicológica, según Ardila y Ostrowski, la evaluación neuropsicológica consiste en indicar cuáles son los procesos psicológicos que están o que se ven inmersos en términos de las afectaciones cognitivas o comportamentales de un evaluado, en términos de una serie de tareas que se le plantean, que están teórica y metodológicamente relacionadas con las alteraciones psicológicas que de alguna manera se infiere que están relacionadas con el uso del instrumento. Como tal, entonces, algunas de las actividades asociadas a la evaluación neuropsicológica tienen que ver con la detección y el seguimiento de este tipo de anormalidades del orden clínico. Recordemos que la evaluación neuropsicológica se caracteriza por hacer o tener un alcance más de tipo individual, que posteriormente, luego de la regularización y la comparación de casos, tiene un alcance de generalización más amplio. Sin embargo, el ámbito de evaluación neuropsicológica es clínico, es decir, que tiene que ver con el muestreo de los casos para evidenciar de alguna manera los precursores teóricos que orientan este tipo de afirmaciones en el ámbito de la neuropsicología. También hablamos del diagnóstico de las alteraciones psicológicas, teniendo en cuenta las alteraciones funcionales detectadas, es decir, hacemos un énfasis en términos de las funciones afectadas a partir, en términos del funcionamiento cognitivo o conductual, a partir de una serie de alteraciones de orden estructural, es decir, en orden de las de alguna manera las zonas del cerebro que se han visto afectadas por algún tipo de alteración. También vemos hay otro propósito que tiene que ver con la verificación de habilidades o procesos afectados y conservados, que está relacionado con el anterior, es decir, utilizando pruebas neuropsicológicas damos cuenta de qué procesos se han visto afectados y qué procesos se conservan dentro del stream de conducta del evaluado. Y también dentro de la evaluación neuropsicológica pensamos en el planteamiento de actividades para rehabilitar las funciones que se han visto afectadas. En términos generales de la evaluación neuropsicológica, debemos tener en cuenta que esta evaluación no es estática, quiere decir que el cambio en términos de las alteraciones de orden psicológico que están relacionadas con afectaciones estructurales en términos del cerebro no pueden determinarse en un solo momento, sino que hay que hacer una evaluación de proceso. Y a partir de ello entonces utilizamos diferentes instrumentos que nos permitan hacer ese seguimiento, instrumentos en este caso de tipo objetivo, de tipo psicométrico, para establecer puntos de comparación de los desempeños de los evaluados. También entonces, a partir de ese uso de esos instrumentos, podemos consolidar hipótesis sobre cuáles pueden ser las afectaciones en términos estructurales, dado que no podemos de alguna manera
hacer un examen directo sobre cuáles son estos procesos y estructuras en términos del cerebro que se están viendo afectados. Sí podemos hacer hipótesis sobre la funcionalidad, sobre cuáles son ese tipo de procesos psicológicos que se están viendo afectados, lenguaje, memoria, atención, y a partir de ello, percepción también, y a partir de ello entonces a plantear hipótesis sobre cuáles podrían ser las estructuras afectadas y cuáles podrían ser los, de alguna manera, las afectaciones a futuro en el caso de que no se logre de alguna manera una atención directa sobre este tipo de funcionalidad. Se hace énfasis en el estado cognitivo del individuo y los síndromes asociados clínicos a la afectación determinada, esto planteado también por Ardila y Ostrowski. Y en el caso, por ejemplo, en el caso de Matute, por ejemplo, otra de las autoras reconocidas en el ámbito de la evaluación neuropsicológica, sobre todo en el campo de la evaluación neuropsicológica infantil, hablamos de utilizar instrumentos válidos y confiables para hacer comparaciones del desempeño de los evaluados sobre si pueden o no pueden realizar una tarea determinada, y claro está, los instrumentos de evaluación neuropsicológica siempre plantean que el desempeño de un evaluado se puede de alguna manera comparar con otros evaluados que tengan desempeños normales, y a partir de ello evidenciar una serie de tareas cuyo cumplimiento o no darán como resultado hacer una o plantear una hipótesis sobre si existe allí puntualmente una alteración de orden psicológico o no, en términos cognitivos o en términos conductuales, y en ese sentido entonces hacer un rastreo teórico y sobre este tipo de alteraciones. Como ejemplo podemos plantear instrumentos de evaluación tan importantes como la evaluación neuropsicológica infantil, planteada como resultado de una serie de estudios de un largo aliento alrededor del año 2007, planteados por Matute, Rosselli, Ardila y Ostrowski, quienes diseñan un instrumento de evaluación para hacer seguimiento de afectaciones cognitivas y comportamentales de niños entre 5 y 16 años de edad. Esta evaluación neuropsicológica infantil tiene una particularidad, y es que permite hacer un rastreo de diferentes procesos psicológicos básicos, como por ejemplo atención, memoria, percepción, pasando al rastreo de procesos más complejos como por ejemplo lenguaje, habilidades lectoescritas, cálculos, y llegando allí a motricidad también, y llegando allí al rastreo también de funciones ejecutivas de orden superior, como por ejemplo habilidades metalingüísticas, habilidades espaciales, habilidades conceptuales y de planeación y de organización. En este caso debemos hablar de que ENI, por ejemplo, es una prueba que permite hacer rastreo de indicadores de desarrollo tempranos que permiten de alguna manera o que fundamentan ese desempeño de estos procesos tanto básicos como intermedios o complejos en términos de la conducta, de las funciones ejecutivas. Y puntualmente también ENI permite hacer o plantear allí un tipo de seguimiento del desarrollo. Vemos entonces cómo hay algunos indicadores del desarrollo asociados a la prueba. Vemos, por ejemplo, que se evalúan habilidades básicas atencionales,
habilidades de motricidad fina y motricidad gruesa, habilidades de fluidez verbal y gráfica, y a partir de ello entonces podemos hacer un enlace entre el desempeño de los evaluados frente a este tipo de pruebas y algunas suposiciones en términos teóricos sobre cómo se viene desarrollando ese tipo de funciones de manera normal, o si la persona presenta alteraciones neuropsicológicas, entonces cómo se viene desarrollando la patología. Estamos hablando de que ENI es una batería porque consolida diferentes tareas que se organizan en pruebas específicas, por ejemplo en términos de atención, habilidades construccionales, memoria, lenguaje oral, lectura, escritura, cálculo, habilidades perceptuales, metalingüísticas, espaciales, conceptuales, de planeación y organización, de fluidez verbal y gráfica y de motricidad. Cuando hablamos de que ENI es una batería, implica que está compuesta por diferentes pruebas, y estas pruebas tienen unos objetivos específicos como los mencionados anteriormente. Claramente la aplicación de este instrumento es de orden individual. La aplicación tiene una durabilidad allí de 3 horas aproximadamente, aunque dependiendo del caso pueden extenderse o pueden acortarse. Dentro de este alcance, el formato de aplicación también pues obviamente es manual. El formato de calificación también es manual y tiene que ver con las instrucciones específicas para cada una de estas pruebas que están al interior de ENI. Los tiempos de aplicación en este caso van a variar dependiendo del evaluado. El material tiene que ver también o está muy relacionado con cada una de las pruebas que componen la evaluación neuropsicológica infantil. Por ejemplo, tenemos materiales de aplicación como libretas de estímulos en los cuales le presento a la persona una imagen y la persona tiene que contestar allí algunas preguntas referidas al criterio y a la instrucción puntual. También tenemos dentro de los materiales de evaluación actividades de screening. Screening tiene que ver con pruebas básicas que reúnen algunos indicadores para determinar si el evaluado tiene un desempeño normal en términos estadísticos o no, y a partir de ello seguir con una serie de hipótesis allí para aplicar de alguna manera procedimientos más específicos para rastrear las alteraciones cognitivas. También, por ejemplo, para medir habilidades de motricidad fina y gruesa, podemos tener en cuenta sobre todo las de motricidad fina, por ejemplo la manipulación de bloques de madera o de palillos, y a partir de ello entonces evidenciar a partir del desempeño del niño o del adolescente respecto de la prueba si se han conservado o no este tipo de funciones. En términos generales vemos como este tipo de pruebas, ahora desenmarcándonos de la prueba ENI y haciendo un alcance hacia diferentes pruebas neuropsicológicas, vemos como las pruebas neuropsicológicas utilizan baremos, por ejemplo de puntuaciones escalares, de puntuaciones T o de puntuaciones percentiles. Recordemos que las puntuaciones escalares y puntuaciones percentiles tienen una particularidad, y es que son puntuaciones derivadas, están relacionadas con la clasificación de los desempeños en términos de la curva normal, mientras que las puntuaciones percentiles pertenecen al ámbito de las puntuaciones de localización, de los baremos de localización, mientras que las puntuaciones estandarizadas, escalares o puntuaciones T pertenecen a los baremos de clasificación. En el primer caso, en las puntuaciones percentiles o baremos de localización, vemos cómo el desempeño del evaluado se clasifica de acuerdo al cumplimiento o no cumplimiento de un objetivo específico, y a partir de ello podemos indicar cuál es la clasificación de 0 a 100 sobre el objetivo que se ha planteado dentro de la prueba, mientras que
los baremos de clasificación en los cuales se incluyen las puntuaciones escalares, puntuaciones T, puntuaciones Z, decatipos, eneatipos. Encontramos allí cómo podemos indicar no solamente dónde está ubicado el evaluado en términos del grupo normal, sino también el nivel de eficacia en términos del cumplimiento del objetivo. ¿A qué me refiero? Podemos indicar allí, por ejemplo, si el nivel de desempeño es alto, si es medio, si es bajo, si es muy alto, si es muy bajo, y a partir de ello lograr clasificaciones más precisas. Bien, continuamos. Contextualización de instrumentos de evaluación neuropsicológica. Debemos tener en cuenta también que la prueba de NI2, por ejemplo, permite, al igual que otras pruebas neuropsicológicas, permiten evaluar funciones psicológicas propias del desarrollo del funcionamiento cerebral. ¿Y a qué nos referimos con esto? ENI, al igual que otras pruebas neuropsicológicas, permiten establecer la relación que existe entre elementos observables directamente de la conducta a partir, por ejemplo, de hacerle, no sé, preguntas a una persona y que las pueda contestar, plantearles una tarea y que la puedan desempeñar, y los correlatos en términos del desarrollo de funciones cerebrales que le hayan permitido de alguna manera desempeñarse de manera adecuada frente a esas tareas planteadas. Es decir, existe una relación entre la maduración del sistema nervioso y el desarrollo de esos procesos psicológicos puntualmente que le capacitan a la persona, le permiten desempeñarse de manera apta en términos de esos procesos básicos como memoria, atención, percepción, lenguaje y solución de problemas, como algunos de los más básicos. Y vamos a ver entonces cómo haciendo un seguimiento de todos estos procesos podemos explicar de alguna manera el desempeño de las personas frente a estos instrumentos de evaluación neuropsicológica. Debemos tener en cuenta también que existe un supuesto en términos de esta misma evaluación neuropsicológica sobre el desarrollo en términos neuropsicológicos tiende a ser acumulativo. Existen etapas críticas del desarrollo que lo evidencian, ¿cierto? Vamos a ver, por ejemplo, cómo dentro de los primeros meses de edad vemos cómo el niño se especializa en términos del desarrollo de los procesos motores y de sensopercepción, y posteriormente vemos cómo hacia los 2 años se da la mayor producción lingüística, mejoramiento en tareas de memoria, en tareas atencionales, y posteriormente después de los 5 o 6 años vemos cómo podemos ver cómo todas estas funciones básicas se articulan en procesos más complejos como orientación visoespacial, lateralización, especialización de los miembros superiores. También vemos como funciones ejecutivas como planeación, como control de impulsos, también se hacen allí más características. Así que podemos sostener de alguna manera en términos de la evidencia empírica cómo esa secuencia del desarrollo se vuelve acumulativa. Es decir, primero se desarrollan los procesos más básicos en términos de permitirnos la orientación respecto al ambiente, respecto a la discriminación sensorial, y posteriormente entonces vamos a ver cómo se optimizan este tipo de procesos a nivel cognoscitivo. También debemos hablar sobre algunos precursores del desarrollo del sistema nervioso central. Por ejemplo, procesos básicos como de proliferación, migración, diferenciación y muerte celular, ya que no hacemos referencia. Debe tenerse en cuenta que durante las primeras etapas del desarrollo del sistema nervioso, que son prenatales, vemos cómo hay una proliferación de células nerviosas, y estas células nerviosas se van especializando progresivamente, van creando redes neuronales, se van consolidando entonces tejidos allí, luego se van creando estructuras puntualmente. Bien,
Respecto a esa evaluación, la evaluación neuropsicológica entonces nos permite hacer de alguna manera hacer referencia a esa proliferación de células nerviosas en, eh, en el organismo durante las primeras etapas de desarrollo prenatal, y a partir de ello vemos cómo la mayor producción de este tipo de células dan como resultado creación de circuitos neuronales, composición de tejidos específicos y estructuras específicas que se van a especializar puntualmente en el desarrollo de funciones más complejas que tienen una repercusión en términos psicológicos. La evaluación en este caso tiene que ver entonces, o el propósito de la evaluación neuropsicológica está relacionado con el desarrollo típico o atípico de los procesos neuropsicológicos, y allí evaluamos el desempeño o no de un individuo respecto a una serie de tareas que se le han propuesto, y a partir de ello entonces hacemos la suposición de que si las funciones se ven alteradas o no, de alguna manera pueden estar relacionadas con alteraciones a nivel estructural que llevan a que de alguna manera se manifieste esas alteraciones funcionales en términos de la conducta observable del evaluado. Bien, en términos generales, en términos de esta contextualización teórica también, debemos hacer referencia a que el sistema nervioso central se desarrolla desde los 18 días de fecundación hasta los 280 días aproximadamente en el que ocurre el alumbramiento, más o menos. Vemos allí como la máxima producción de células da como resultado la organización estructural en términos de asociación de células, tejidos, estructuras y creación entonces de la conformación básica a nivel cerebral. Y en este caso vemos o evidenciamos cómo esta organización puntual está incompleta. Cuando el niño nace, de alguna manera lo que vemos es como este desarrollo se acelera para permitirle al infante de alguna manera adaptarse mejor al medio, y esto lo vamos evidenciando también en términos del crecimiento del cerebro, en términos del peso y el tamaño del encéfalo, y a partir de ello entonces vemos cómo se da una maduración progresiva y acelerada de todas estas estructuras para permitirle al niño ajustarse mejor al medio, ajustarse mejor a las demandas ambientales, como ya lo había mencionado, en términos perceptuales, en términos sensoriales, en términos motrices, y posteriormente entonces la repercusión que esto tenga en la adquisición de otros procesos más básicos, como por ejemplo, más complejos, como lenguaje, coordinación visoespacial, motricidad fina, motricidad gruesa, adquisición de conceptos, razonamiento matemático, resolución de problemas, y funciones cognitivas más complejas como planeación, ejecución, desempeño frente a tareas de orden conceptual. Y en ese sentido entonces vamos a ver cómo el proceso de maduración allí es acelerado, es creciente, y implica una mayor complejidad. También debemos entonces tener en cuenta cómo en términos de ese desarrollo encefálico vemos cómo no solamente se producen estructuras, producción de tejidos y estructuras, sino también que se crean mayores redes de acopio de información, formación de mayor cantidad de sinapsis, y a partir de ello las redes neuronales se proliferan allí para permitir un mayor desempeño en términos de funciones cognitivas.
Vemos aquí entonces algunos ejemplos. Ejemplos de organizaciones de la neurona, ¿cierto? Recordemos básicamente las neuronas tienen un soma o centro nuclear, tienen un axón que es por donde se transmite la información eléctrica. La información eléctrica entonces de alguna manera se dispone hacia los botones sinápticos, y a partir de ello pues vemos cómo esa comunicación se da allí en términos sinápticos, en términos de comunicación química de una célula a otra célula. Dada una estimulación eléctrica previamente, ¿cierto? La estimulación eléctrica llega hacia los botones sinápticos. Allí, dependiendo de esa estimulación eléctrica, se liberan algunos de esos neurotransmisores, y esos neurotransmisores de alguna manera excitan o inhiben a las otras células, y dependiendo de la excitación o la inhibición, pues se da nuevamente la conducción eléctrica hacia la otra célula. Recordemos entonces que existen células que en términos de la transmisión de información son unipolares, es decir, solamente transmiten información en un solo sentido. También tenemos células que son bipolares, es decir, que tienen la capacidad de transmitir información en dos vías. Y tenemos, por ejemplo, células que son multipolares, que están encargadas de diversificar o ramificar información. Puntualmente entonces vemos cómo los axones están recubiertos de hay una estructura, ¿cierto?, que se denomina vaina de mielina, que está asociada con la mejor conducción eléctrica de los impulsos. Recordemos que estos recubrimientos se desarrollan en dos etapas críticas, puntualmente de los 5 a los 8 años. Vemos cómo se da esta primera fase de recubrimiento mielínico y hacia la adolescencia, desde los 16 en adelante, ¿cierto? Puntualmente en esa etapa crítica, a los 21 años, a los 23 años, vemos cómo se da un último recubrimiento axonal en términos de las vainas de mielina, y esto tiene una repercusión en términos de la evidencia de comportamiento, en términos cognitivos, sobre todo en términos de la planeación de la conducta y del control de los impulsos. Vemos allí entonces cómo es evidente que estos cambios a nivel estructural también tienen unos cambios o efectúan algún tipo de consecuencias en términos de la conducta observable de los evaluados. Bien, en términos de la contextualización teórica también debemos hacer referencia a que las lesiones cerebrales tempranas alteran el desarrollo normal del infante, y estas afectaciones tienen como resultado la obstrucción de procesos de proliferación neuronal, básicamente. Sin embargo, debemos tener en cuenta que durante las primeras etapas del desarrollo el cerebro es mucho más flexible y tiene una capacidad de recuperación mucho más alta que el cerebro en adultos, dado que allí todavía se están dando, en las primeras etapas del desarrollo se están dando mayor proliferación neuronal. Y vamos a ver cómo, en términos generales, la compensación en estas primeras etapas del desarrollo es estructural versus en las etapas posteriores del desarrollo. En la adultez la compensación es en términos funcionales. Quiere decir que nosotros en la etapa adulta tenemos una menor capacidad para de alguna manera compensar las estructuras, los tejidos que hemos perdido en términos encefálicos, pero más bien se conservan las funciones, ¿cierto? Se optimizan las funciones que ya se han adquirido previamente, y las estructuras que se conservan allí pues van a potenciar de alguna manera su funcionamiento.
También vemos, por ejemplo, que la prueba, de alguna manera, las pruebas neuropsicológicas siempre asumen una asociación de la complejización de la conducta en términos cognitivos. Y el otro factor es la proliferación o la maduración de la corteza cerebral. Quiere decir que el desempeño va a ser más básico entre um, más temprano sea el desarrollo, tendremos entonces un desempeño mucho más complejo en términos de una mayor maduración de estas estructuras a nivel cerebral. Debemos entonces tener en cuenta, en términos de una contextualización muy básica, que en la primera infancia, que se da entre el segundo mes de vida y los 6 años de edad, tenemos una complejización de procesos sensoriales, perceptuales y motores. ¿Y cómo vamos a hacer entonces esta referencia? Sobre todo en los primeros casos, ¿cierto? El desarrollo de las estructuras allí a nivel cerebral dan como resultado que las primeras áreas que se especialicen serán las áreas de asociación de integración de información sensorial, posteriormente las de integración motora y finalmente entonces las de integración perceptual y motor. Entonces, vemos que en el desarrollo prenatal se estructuran de alguna manera procesos como los relacionados con las funciones vegetativas y las funciones de control de ritmos biológicos, a que hago referencia. Por ejemplo, se sabe que el bulbo raquídeo y el cerebelo están coordinando todos estos procesos, ¿cierto? El bulbo, el tallo cerebral, el cerebelo está coordinando todas estas funciones que son de orden vegetativo, como por ejemplo el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio, los patrones de sueño, de vigilia, y en ese sentido entonces también tenemos por ejemplo la corteza límbica también, que surge allí dentro de las primeras estructuras encefálicas. Y a partir de ello entonces vamos a ver cómo el tálamo también, ¿cierto? El centro de coordinación de toda la información, tanto de sensorial como motora, y también que participa en conjunto con el sistema límbico y el hipocampo para la integración de la información de la memoria. Sin embargo, entonces vemos cómo tenemos un desarrollo creciente allí. Las áreas que tienen una mayor protagonismo en términos de esta especialización son las áreas de asociación de información perceptual, sensorial, perdón, luego perceptual, ¿cierto? Donde se integran toda la información de los diferentes canales sensoriales, y luego las de córtex motores, dado que vemos, por ejemplo, como estos córtex motores también tienen una gran disposición dentro de la masa cerebral, y también vemos cómo se van desarrollando, ¿cierto? Van incrementándose las áreas de asociación prefrontal y frontal, y en ese sentido entonces damos como referencia que este córtex de asociación prefrontal es el que de alguna manera tiene mayor protagonismo cuando hablamos de funciones ejecutivas, ¿cierto? Más complejas, como planeación, como organización de la ejecución, como solución de problemas. Y esas son algunas de las consecuencias en términos psicológicos, en términos de la conducta observable, de el mayor incremento y desarrollo en estas áreas. Sin embargo, entonces debemos hacer referencia a que
En un inicio, el niño interpreta de una mejor manera, de una manera más eficiente la información ambiental, y esto es producto de la interconexión de estructuras a nivel de la corteza de asociación motora, somatosensorial y de las áreas occipital, parietal y temporal. Puntualmente hablamos de la participación del tálamo en términos de la percepción consciente, la orientación y la integración perceptual y la coordinación entre el tálamo, el cerebelo y el hipocampo, por ejemplo, para las funciones de memoria. También, por ejemplo, vemos que relacionado con estos nuevos circuitos, interconexiones entre estos circuitos, entre la corteza y estas áreas mencionadas anteriormente, vemos cómo se logra entonces procesos tan complejos como la cognición, el control e inhibición de la conducta, la predicción de la conducta, la planificación y la toma de decisiones. También entonces vemos cómo los primeros procesos que se van desarrollando allí son los de integración sensorial, posteriormente o de manera simultánea los de integración motora, luego entonces los procesos más complejos como de memoria, atención, coordinación de información visoespacial y funciones ejecutivas posteriores. Bien, en términos también de la contextualización teórica debemos hacer referencia a que, y esto como recorderis, sé que en la niñez y la adolescencia se vienen desarrollando entonces, como lo había mencionado previamente, estos procesos de mielinización axonal que tienen una repercusión directa en el desarrollo de funciones cognitivas complejas y puntualmente en términos de funciones ejecutivas como planeación y organización de la acción. Como lo había mencionado también previamente, pero para hacer un recorderis, la plasticidad cerebral es máxima durante los primeros años de vida y lo que hacemos es que esa plasticidad cerebral se va convirtiendo en una plasticidad de orden funcional durante pues allí las etapas posteriores del desarrollo, la adolescencia, la madurez temprana y la adultez intermedia y la tercera edad. Vemos entonces allí cómo el cerebro se va adaptando a las diferentes modalidades sensoriales, ¿cierto? Los canales sensoriales a través de los cuales se le retroalimenta, posteriormente la retroalimentación en términos motores y las repercusiones que esto tiene, por ejemplo, en la adquisición del lenguaje. En términos del desarrollo neuropsicológico infantil, debemos tener en cuenta también el principal foco de interés son el desarrollo de las funciones corticales. Como lo mencioné anteriormente, entonces las primeras funciones que maduran son las funciones de recepción y asociación sensorial y motora. Primero tenemos que la organización sensorial se hace de manera unimodal, es decir, vemos cómo hay algunos sentidos que son privilegiados, por ejemplo la audición, el tacto, el gusto, y hay otros que se van desarrollando posteriormente, como por ejemplo el sentido visual, ¿cierto? De la visión. Y posteriormente entonces otras áreas que también tienen privilegio dentro de este desarrollo inicial son las áreas motoras, que permiten entonces procesamiento más eficaz del movimiento. Recordemos que estos dos procesos, el somatosensorial y el motor, estos procesos se desarrollan durante los primeros años de vida de manera muy rápida para permitirle al niño adaptarse mejor al medio, ¿cierto? Al ambiente en el cual se está desempeñando. Las áreas secundarias
implican, por ejemplo, de integración perceptual y de, por ejemplo, desarrollo del lenguaje y de la memoria, se van desarrollando a partir de procesos madurativos entre el primer año y los 5 años de edad, y las áreas terciarias o de asociación parietal, occipital, temporal, por ejemplo, asociación prefrontal, de incremento de la corteza frontal, se van desarrollando a partir de los 5 años en adelante. Vemos allí entonces cómo mejoran los procesos de lectoescritura, aprendizaje, operación conceptual, por ejemplo, y luego de esta primera etapa, este boom o esta etapa crítica del desarrollo, vemos como después de esta edad de los 8 años en adelante, vemos como estas funciones cognitivas se van volviendo cada vez más complejas. Bien, entonces vamos a hacer una referencia directa a indicadores observables directamente, y vamos a hacer entonces un barrido sobre diferentes tipos de indicadores y sus consecuencias en términos de la observación de comportamiento. Bien, en términos iniciales entonces discutimos que esta conducta motriz es una de las que se ve privilegiadas dentro del desarrollo inicial en infantes. De los 0 a los 3 meses vamos viendo cómo el movimiento de las articulaciones, principalmente de brazos y piernas, se hace de manera más bien aleatoria, ¿cierto? Lo que hace el niño durante estas etapas es de alguna manera ejercitar estos músculos, estas estructuras esqueléticas, musculares, para efectuar movimientos posteriores. Quiere decir que allí lo que se hace es como un entrenamiento de estas estructuras. Posteriormente, entonces, recuerde que todo nuestro cuerpo da retroalimentación al cerebro y el cerebro retroalimenta al cuerpo en términos de los miembros superiores e inferiores. Quiere decir en ese sentido que el niño se está preparando para de alguna manera ejecutar una conducta más compleja en términos motores, y en ese sentido pues digamos que el movimiento inicialmente es aleatorio, pero luego se va coordinando, se va de alguna manera canalizando para el cumplimiento de un objetivo, y esto lo vemos por ejemplo después de los 3 meses de edad, donde el movimiento se dirige hacia brazos y manos para agarrar objetos. Por ejemplo, hablamos de la conducta de prehensión y la coordinación motriz básica, es decir, el niño ya no solamente efectúa movimientos aleatorios, sino que efectúa movimientos que tienen una finalidad específica, por ejemplo, alcanzar, agarrar, ¿cierto? Objetos, y ello tiene una retroalimentación mucho más potente y hace que el cerebro de alguna manera se desarrolle de una manera mucho más rápida. Vemos, por ejemplo, que de los 6 a los 8 meses de edad se da la aprehensión básica, se complejiza esta conducta, y a partir de ello se hace evidente, por ejemplo, el uso independiente de los pulgares, y ello mejora la conducta de agarre. Posteriormente, de los 8 años en adelante hasta los 36 meses en adelante, vemos como esas habilidades motores básicas permiten la coordinación del movimiento, y debemos tener en cuenta que el movimiento es secuencial, es decir, si bien es cierto durante los primeros meses lo que se hace es explorar movimientos, ¿cierto? De alguna manera retroalimentar el cuerpo para que logre soportar esta conducta motriz. Posteriormente lo que se hace es organizar ese movimiento, ¿cierto? Y dirigirlo a un objetivo específico. Después de esta edad, de los 8 meses de edad, se van coordinando de alguna manera estas funciones básicas motoras
para lograr movimientos mucho más complejos, como por ejemplo la conducta de gateo, la conducta de giro, ¿cierto? De alguna manera la especialización en términos posturales, la conducta de que el niño logre, por ejemplo, sentarse, que el niño logre, por ejemplo, sostenerse en cuatro, de alguna manera el equilibrio con sus cuatro miembros, tanto inferiores como superiores, luego que logre establecerse el equilibrio en términos de la conducta bípeda, por ejemplo, ¿cierto? Que se sostenga sobre las dos piernas, y posteriormente que logre iniciar la marcha bípeda, por ejemplo, caminar, posteriormente correr. Si bien es cierto, no todos los niños gatean, si se logra algún tipo de adquisición de esta conducta motora compleja en términos de precursores del movimiento. Es decir, un niño no aprende a correr sin antes haber caminado. Y un niño no aprende a caminar sin haber logrado esa especialización en términos del movimiento, ¿cierto? La conducta de giro, la conducta de especialización, por ejemplo, postural. Bien. También debemos hablar de precursores de la adquisición del lenguaje. Puntualmente, por ejemplo, en el desarrollo del lenguaje, ¿cierto? Una etapa crítica de la adquisición del lenguaje hacia los 2 años de edad. No quiere decir que antes de ello no se haya hecho incursión en la conducta del lenguaje, sino que durante esta etapa, ¿cierto? Llegando hacia los 2 años de edad, vemos como hay una mayor proliferación del lenguaje. El niño es capaz entonces de referirse a otras situaciones que son externas a él, ¿cierto? Logra de alguna manera enlistar una palabra o un fonema y relacionar ese fonema con un evento externo allí. Vemos como la coordinación motora es precursora de la adquisición del lenguaje. De alguna manera, la conducta motora facilita la adquisición del lenguaje en términos de que, por ejemplo, que el niño sea capaz de señalar, sea capaz de mover, ¿cierto? Sus labios, de alguna manera, lo que hace allí el niño es tratar de incorporar esa información, tratar de, a partir de la estimulación externa, ambiental, por ejemplo, de la información que le proveen los padres o los cuidadores, lo que hace el niño es acopiar información, ¿cierto? Consolidar información y producir fonemas. Y a partir de ello entonces vemos como la coordinación de la información sensorial, perceptual y motora hace que de alguna manera se haga una incursión en ese acopio y consolidación de esa información que tiene que ver con la redundancia en procesos de orden de la adquisición del lenguaje. También entonces vemos como el producto de la adquisición del lenguaje implica allí una maduración cerebral que le ha permitido al niño entonces recibir información, consolidar información y devolver información al medio. Y también podemos ver entonces que algunos de los precursores del lenguaje implican mejoramiento no solamente de la motricidad gruesa, por ejemplo, ¿cierto? Lo que hablábamos de el cambio postural, la aprensión, el reflejo allí en términos de la especialización de la postura, el giro, sino que también el niño es capaz entonces ahora, en términos de la aprensión, ¿cierto? Indicar, agarrar objetos y a partir de ello entonces se va a dar entonces un desarrollo mayor en términos de proceso. Bien, en términos de la adquisición del lenguaje, de 0 a 3 meses vemos como el llanto le sirve al niño como una expresión de desagrado, es decir, el niño no habla, pero sí puede comunicarse con los otros que le rodean. De hecho, el llanto es la principal información que el niño puede proveer al ambiente y los cuidadores, por ejemplo, la madre, se sabe que la madre, en términos adaptativos, también es capaz de
de alguna manera discernir los tipos de llanto del niño y a partir de ello entonces cómo puede dar cuenta de esas necesidades del niño. Quiere decir que esa retroalimentación que está recibiendo el niño en términos de sus necesidades también está haciendo que esos circuitos neuronales también se estén madurando, estén creciendo, ¿cierto? Esas interconexiones que se dan allí en términos de las células nerviosas se estén fortaleciendo. De los 3 a los 12 meses vamos a ver cómo el niño incursiona en esta conducta de balbuceo y también de repetir algunos tipos de fonemas que escucha, por ejemplo, las personas con las cuales está en contacto, ¿cierto? Repite patrones de sonido, posteriormente estos patrones de sonido se conforman en fonemas y vemos, por ejemplo, que el niño de alguna manera balbucea, ¿cierto? Hablamos del dadaísmo, por ejemplo, ¿cierto? Donde el niño repite de manera secuencial y de alguna manera está tratando de incorporar la información allí que está recibiendo del medio. De los 12 a los 24 meses vamos a ver cómo se da una producción secuencial de sonidos, la enunciación, por ejemplo, de palabras sencillas hacia, ¿cierto? Estamos hablando del primer y el segundo año de vida. Cómo estas palabras sencillas están relacionadas con objetos, con personas, con condiciones en las cuales el niño está en contacto, constante exposición. De los 18 meses en adelante también estamos entonces viendo cómo se van articulando palabras y además no es que el niño logre hacerlo simplemente porque está solo, sino porque está en constante interacción con el medio, es decir, por ejemplo, con sus cuidadores, con sus padres, con su mamá, y a partir de ello, ¿cierto? Lo que hace entonces es que este medio está retroalimentando de alguna manera, le está dando información, ¿cierto? Las personas allí, por ejemplo, le repiten palabras al niño, el niño es capaz de memorizar esas palabras, de encontrar el significado, de alguna manera, de cómo utilizar esa palabra. Bien, no logra conceptualizar sobre la palabra, pero sí logra discriminar en qué situaciones puede utilizar esa palabra y en qué situaciones no utilizar esa palabra. Por ejemplo, cuando la mamá se le acerca, ¿cierto? Y le dice, diga mamá, ¿cierto? O mamá, repita mamá, ¿cierto? Las mamás en ese caso son las primeras que instruyen al niño en términos, ¿cierto? Y retroalimentan en términos lingüísticos al niño. Los primeros cuidadores allí son fundamentales para que se dé toda esta adquisición, ¿cierto? Lo que hace el niño primero es de escuchar, luego repetir, ¿cierto? Repetir, hasta que de alguna manera lo que hace el niño es enlazar la información que repite y la intención comunicativa que de alguna manera se percibe sobre el uso de esa palabra. También entonces vemos cómo el niño es capaz de repetir palabras, ¿cierto? Articula fonológicamente mejor ese tipo de fonemas, ¿cierto? Ese tipo de palabras. Y fíjese que allí entonces se va dando un mejor desempeño en términos lingüísticos. Vemos también cómo después de los 2 años hacia los 12 años de edad, el proceso de maduración de las interconexiones cerebrales da como resultado que el niño complejice esta conducta de orden y estos procesos de orden lingüístico y las áreas en las cuales se especializa más el desempeño es en el área de producción, de interpretación, de articulación del lenguaje. Allí entonces vemos como de alguna manera se reduce la comunicación, la sinapsis entre las diferentes células y más bien hay una proliferación de las dendritas. Luego de los 4 años de edad vemos cómo se dan los perfeccionamientos de los repertorios fonológicos. ¿A qué nos referimos? Antes de ello, los niños son, si se permite indicarlo allí, son más torpes en términos de la producción
¿cierto?, del lenguaje hablado, ¿cierto? Se equivocan en términos de la articulación de las palabras, tienen dificultades para repetir algunas palabras, algunos fonemas. Sin embargo, después de estos 4 años de edad, lo que hace el niño es mejorar, ¿cierto?, en su dicción, en su pronunciación, y esto también tiene una repercusión en términos, en términos lingüísticos. Logra una mayor fluidez y articulación del lenguaje. Logra comunicar entonces sus ideas de una manera mucho más efectiva. Bien, en términos de las alteraciones del lenguaje en adultos, vemos o podemos tener en cuenta, ¿cierto?, algunas clasificaciones generales de esas alteraciones. Tenemos 3 que son básicas. La afasia, que tiene que ver con dificultades para la comprensión o producción del lenguaje. Vemos cómo este tipo de alteraciones están relacionadas con dificultades en términos de las o alteraciones en términos de las cortezas de asociación parietal, temporal y frontal del hemisferio izquierdo, ¿cierto? Vemos también que existen algunas otras alteraciones, por ejemplo las agrafias, que tienen que ver con las dificultades con la comunicación escrita o gráfica del lenguaje, ¿cierto? Cuando se le da la instrucción a una persona, por ejemplo, que dibuje un animal, la persona puede decir que es el animal, pero no puede, ¿cierto?, de alguna manera hacer de alguna manera la ejecución del dibujo, comunicar, ¿cierto?, cuando se le presenta una imagen, a qué hace referencia esa imagen, ¿cierto?, no la entiende. Y también hablamos de las alexias en términos de las dificultades para la realización de los procesos de lectura, ¿cierto?, y de seguimiento de patrones visuales. En las alexias, por ejemplo, tenemos como características la dislexia, por ejemplo, cuando la persona tiene dificultades o hace confusión, ¿cierto?, entre diferentes elementos de una palabra y invierte de pronto estos elementos de tal manera que confunde de alguna manera su significado. Bien, en términos ahora pasamos a funciones más complejas. El reconocimiento, por ejemplo, visoespacial, tiene que ver con la capacidad que tiene el niño para orientarse y recibir información del ambiente para lograr, ¿cierto?, ubicarse en el espacio, ubicarse entonces en términos de esa retroalimentación ambiental. Tiene que ver entonces con la especialización del hemisferio derecho. Implica, por ejemplo, que primero el hemisferio izquierdo se haya logrado especializar en la consolidación de información sensorial, ¿cierto?, y de habilidades verbales. Vemos, por ejemplo, allí entonces, en ese caso, que de los 0 a los 24 meses, el proceso de especialización de los hemisferios cerebrales se está dando, ¿cierto?, de manera enfática allí. Hay una mayor estimulación en términos de las vías de asociación cortical y damos o vemos esos procesos, ese procesamiento eficiente de información sensorial y motriz, como ya lo había mencionado previamente. Posterior a los 18 meses y hasta los 30 meses más o menos, vamos a ver un desempeño exitoso en tareas de memoria, en el caso de los niños, ¿cierto?, que implica reconocimiento y localización de objetos. Posteriormente a los 36 meses de edad, el niño logra un mejor procesamiento de la información visoespacial, es decir, partimos del hecho de que el niño ha mejorado en términos de detectar esa información visual, ¿cierto? Recordemos que nosotros nacemos con una dificultad para procesar información visual. Lo que hace nuestro cerebro es avanzar muy rápidamente y también, ¿cierto?, las estructuras asociadas a la información visual también maduran rápidamente. Allí lo que hacemos es, en términos de 36 meses en adelante, es acopiar esta información de una manera más eficiente, ¿cierto? Y no solamente entonces
la conducta mejora, ¿cierto? Sino que el niño es capaz de ubicarse más fácilmente en el espacio, reconocer más rápidamente la información que está a su alrededor y a partir de ello entonces ejecutar una conducta motriz más eficiente. También vemos, por ejemplo, que después de los 60 meses en adelante, es decir, de los 5 años en adelante, se logra una mejor orientación, ¿cierto? En términos de discriminar el niño, logra discriminar qué es derecha y qué es izquierda, la orientación básica, ¿cierto? Sin embargo, vemos, por ejemplo, dentro de estos primeros años, cómo primero se adquiere el concepto de izquierda-derecha, luego se generaliza el concepto a partir del ensayo y error de la izquierda y la derecha, detectar allí las direcciones, por ejemplo, ¿cierto? Y posteriormente a ello, ¿cierto? De los 8 años en adelante, lo que hace el niño entonces es incorporar el concepto izquierda-derecha y pues, de alguna manera entonces lograr allí una especialización, una ubicación mejor en el espacio. En términos de memoria, entonces vemos cómo los procesos atencionales y el lenguaje son básicos o son o fortalecen de alguna manera este proceso de adquisición de la memoria. Vemos cómo las observaciones de la evidencia empírica implican que las lesiones talámicas y en regiones límbicas del lóbulo temporal, ¿cierto? Donde generalmente entonces vemos allí ubicado el hipocampo, están asociadas con amnesias, ¿cierto? Recordemos que las amnesias son dificultades para retener información, ¿cierto? Pérdida de información. Puntualmente, por ejemplo, de la información nueva, hablaríamos entonces de las amnesias anterógradas y en otro caso, para recordar información previamente almacenada, amnesias retrógradas. Recordemos, amnesias retrógradas tienen que ver con recordar información que se había adquirido previamente y amnesias anterógradas, dificultad para adquirir información nueva. También debemos tener en cuenta que en términos de estos circuitos, de estas interconexiones entre las diferentes estructuras del cerebro, la región límbica y el hipocampo son estructuras ampliamente reconocidas porque participan en estos procesos de consolidación de la memoria. Igual también debemos tener en cuenta, ¿cierto?, la participación del tálamo allí y obviamente la corteza, ¿cierto?, la corteza frontal, ¿cierto?, están todos funcionando en términos de unos circuitos mucho más complejos. Veamos también entonces cómo la proliferación de estas conexiones neuronales, ¿cierto?, dan como resultado entonces una mayor capacidad para la producción de este proceso de memoria y vemos como este proceso de memoria también se ve menos influenciado por el paso de la edad. De hecho, lo que logramos en términos de la especialización de este tipo de funciones es que se mantengan a lo largo del desarrollo. Quiere decir que en términos madurativos vamos perdiendo la capacidad para memorizar una mayor cantidad de información, pero lo que sí ocurre dentro del proceso madurativo hacia las etapas posteriores del desarrollo, ¿cierto? La adolescencia, la adultez temprana, la adultez tardía, es que se implementen estrategias más efectivas, ¿cierto? Optimizar de alguna manera estos procesos memorísticos de tal manera que podamos tener desempeños mejores en términos cognitivos. Bien, en términos de funciones ejecutivas, ahora sí, entonces hablamos de funciones cognitivas superiores que permiten la articulación de información de otros procesos, por ejemplo, procesos atencionales, procesos sensoriales, procesos perceptuales, procesos motores, procesos de orden del lenguaje, ¿cierto? Que permiten entonces conductas más complejas como la conducta de planeación, el logro de metas, la solución de problemas,
la regulación e inhibición conductual, ¿cierto? La búsqueda sistemática de información y la flexibilidad de pensamiento. Las pruebas neuropsicológicas, ¿cierto? De alguna manera están orientadas hacia allí, es decir, explicar la conducta más compleja a partir de estos procesos más básicos en términos de procesos psicológicos atencionales, de memoria, de lenguaje, motores, sensoriales y perceptuales. Estas funciones ejecutivas puntualmente, ¿cierto? Según Ardila y Matute y también Ostrowski, están relacionadas con funciones de la activación de la corteza prefrontal. Y también la activación de la corteza frontal se asocia con la regulación emocional y el autocontrol. Y evidenciamos allí entonces una mayor interconexión entre las áreas del sistema límbico y la formación reticular puntualmente. Y vemos cómo estas funciones ejecutivas también tienen que ver con la integración, la optimización e integración, ¿cierto?, mucho más compleja de la información perceptual. Bien. Entonces, funciones ejecutivas. Vemos que de los 0 a los 8 meses de edad, ¿cierto? Vamos a ver cómo se logra esa permanencia del objeto. Vemos que la conducta puntualmente se está viendo regulada por la retroalimentación perceptual y motora, como lo habíamos discutido previamente. Es decir, el niño está volcado hacia la estimulación ambiental, hacia la estimulación de orden sensorial. Por eso es tan importante que a los niños durante los primeros meses de edad se les estimule, ¿cierto? En términos táctiles, en términos visuales, en términos auditivos. ¿Por qué? Porque eso mejora en términos, ¿cierto?, de su desarrollo de las estructuras allí a nivel cerebral y posteriormente entonces de la complejización de su conducta en términos de estas funciones ejecutivas, puntualmente el mejoramiento en términos de cognición. Bien, de los 8 a los 24 meses vamos a ver cómo el control conductual está basado en información adquirida previamente. ¿Qué quiere decir? Que el niño es capaz de diferenciarse, ¿cierto? Entonces logra diferenciarse del ambiente, logra entonces de alguna manera regular la información que viene del ambiente, ¿cierto? Y eso tiene una repercusión en términos psicológicos en que el niño logra diferenciar o establecer esa diferencia yo, no yo. Es decir, yo, ¿cierto?, como individuo separado del ambiente en el cual estoy inmerso. Allí logramos entonces hablar de una mayor capacidad de internalización, ¿cierto?, de una mayor capacidad entonces de reconocimiento de sí mismo y del control ambiental. Si se dan cuenta, por ejemplo, en este caso, el niño es capaz de discriminar la información que recibe del ambiente, ¿cierto?, de alguna manera reconocerse en el mundo, autonombrarse en el mundo. Por eso algunas de las pruebas neuropsicológicas, ¿cierto?, que se implementan con niños, inician, por ejemplo, preguntándole al niño cómo se llama, o también pruebas del desarrollo, ¿cierto?, indicándole información básica sobre dónde vive, con quiénes viven, cómo se llaman sus papás, cómo se llama él, qué edad tiene. Y eso entonces empieza a mejorar después de esta etapa crítica, ¿cierto?, de los 24 a los 48 meses de edad. Y allí hablamos de inhibición retroactiva y proactiva. Quiere decir, retroactiva tiene que ver con qué, inhibición en términos del ambiente hacia, digamos, los procesos más de orden interno, y proactiva en términos de devolverse, ¿cierto?, y conectarse nuevamente con esa estimulación ambiental y ajustarse a los requerimientos que hace, digamos, ese ambiente, ¿cierto?, sobre el niño en términos de su conducta motora, perceptual, en términos de todos estos procesos. De los 48 meses en adelante vemos cómo el niño es capaz de resolver problemas, ¿cierto?, utilizar estrategias metacognitivas. Si bien es cierto, el niño está mejorando en términos del lenguaje, este mejoramiento implica que pueda ser capaz, ¿cierto?, de retener una mayor cantidad de información, de procesar esa información. Posteriormente lo que vemos es que el niño va a ser capaz de
manejar conceptos, ¿cierto? Resolver operaciones matemáticas, definir o de alguna manera aprender a escribir, aprender a leer, aprender a automonitorearse, ¿cierto? Controlarse en términos allí del control conductual, desempeñar tareas, y esto tiene que ver entonces con la maduración de los lóbulos allí del cerebro. Llegamos entonces a, de alguna manera, la explicación del desarrollo de la simetría cerebral funcional. Aquí estamos haciendo referencia puntual a cómo explicar cómo se da esa organización de estos procesos a nivel cerebral. Existen dos hipótesis. La primera hipótesis, que se denomina equipotencialidad de los hemisferios, quiere decir que en ese sentido existe durante el desarrollo postnatal, básicamente, ¿cierto? Bueno, se ha dado anteriormente, pero el desarrollo postnatal allí es fundamental. Se han especializado los hemisferios cerebrales para el desarrollo de cierto tipo de funciones. Puntualmente conocemos que en términos del lenguaje, ¿cierto? El hemisferio, perdón, derecho está más relacionado con la comprensión, por ejemplo, de las emociones, ¿cierto? Y tiene que ver más como con la complejización de la conducta artística, la coordinación del movimiento, la integración perceptual. Y por otro lado, ¿cierto? Vemos como en términos de la especialización cerebral, vemos que el hemisferio izquierdo tiene que ver con el desarrollo de habilidades conceptuales, razonamiento lógico, matemático, ¿cierto? Producción escrita, es decir, hay una influencia en términos de la especialización de los hemisferios. Sin embargo, existe otra hipótesis también del funcionamiento global. Quiere decir que el cerebro no funciona de manera independiente, es decir, que solamente el hemisferio izquierdo se encarga de unas funciones y el hemisferio derecho de otras. Vemos entonces allí, ¿cierto?, los estudios de las escanografías electromagnéticas, ¿cierto?, electroencefalograma, ¿cierto? La escanografía por positrones nos muestran cómo las imágenes dinámicas del cerebro frente a una tarea determinada de cognición dan como resultado la participación de diferentes estructuras, ¿cierto? Del cerebro en términos de una ejecución compleja. Nos referimos entonces allí a que el cerebro tiene la capacidad de participar desde diferentes estructuras en procesos coordinados complejos. Allí entonces tenemos las dos hipótesis. Una en la cual nos hacemos referencia a que existe una equipotencialidad, es decir, que los hemisferios cerebrales se especializan rápidamente, ¿cierto? Durante las primeras etapas del desarrollo, y existe la otra hipótesis del funcionamiento global del cerebro en términos de la participación de la complejización de la conducta. Vemos también entonces, debemos hacer énfasis en términos de la plasticidad cerebral, también es otro de esos grandes aspectos a los cuales debemos hacer referencia, sobre todo cuando se hace evaluación neurocognitiva. Tiene que ver con la capacidad que tiene el cerebro de compensar déficits a nivel funcional o a nivel estructural a partir de alteraciones, ¿cierto? Algún tipo de alteración biológica, algún tipo de lesión, algún tipo de eventualidad que haya ocurrido, ¿cierto? Que genera problemas en términos de la ejecución, ¿cierto? A nivel cerebral, da como resultado que esta misma estructura del cerebro tenga la capacidad de
recomponer, ¿cierto?, de alguna manera estructuralmente ese tipo de función a partir de la proliferación de una mayor cantidad de células para, ¿cierto?, compensar ese déficit. Recordemos que esto solamente ocurre durante las primeras etapas del desarrollo, ¿cierto? Lo que ocurre hacia la adolescencia, la adultez temprana y tardía es que esa plasticidad cerebral se da en términos de la reorganización de las funciones. Las estructuras que se ven afectadas allí no se recuperan tan fácilmente, sino que más bien otras estructuras compensan de alguna manera las funciones que se han visto afectadas. Allí hablamos entonces de reorganización funcional. Bien, y finalmente vamos a hablar del desarrollo de la preferencia manual. Tiene que ver con otra de esas habilidades básicas que permiten al niño de alguna manera ubicarse mejor en el mundo, ¿cierto? Allá hablamos, por ejemplo, en el caso de la evaluación con pruebas neuropsicológicas de la lateralidad, es decir, cuál es el miembro dominante y en ese caso en donde se está haciendo una mayor retroalimentación de información en términos cerebrales. Recordemos que la interconexión allí es inversa, quiere decir que si hay una mayor lateralidad manual, ¿cierto? Perdón, el miembro superior derecho, ¿cierto? Implicaría, por ejemplo, que allí hay una mayor predisposición, ¿cierto? Una mayor activación del lóbulo izquierdo, ¿cierto? Del hemisferio izquierdo, perdón. Y por ejemplo, si la persona es diestra, ¿cierto? Perdón, si la persona es zurda, tendría entonces una mayor estimulación allí en términos del hemisferio derecho. Ok. De los 0 a los 2 meses vemos como hay una mayor presencia de movimientos asimétricos. ¿A qué hacemos referencia? El niño utiliza con una mayor frecuencia uno de sus miembros superiores, ¿cierto? E inferiores, y a partir de ello logra, ¿cierto? De alguna manera organizar posteriormente, ¿cierto? De los 2 a los 3 meses, la conducta motora de tal manera que utiliza más un miembro que otro miembro, ¿cierto? La preferencia hacia los 3 meses, de 3 a 6 meses de edad, vemos como hay una mayor preferencia del miembro superior, ¿cierto? Para ejecutar conductas de agarre allí, ¿cierto? Entonces vamos viendo cómo el movimiento se va especializando a uno de los miembros superiores, ¿cierto? Y de los 6 a los 12 meses vemos cómo se conserva esa lateralidad y hablamos ya allí de una dominancia del miembro superior derecho. Y de los 6 a los 12 meses en adelante vamos a ver cómo el miembro superior logra entonces diversificación en términos de una mayor cantidad de conductas motoras. Ocurre también, por ejemplo, en el mismo caso con la especialización de el miembro inferior, de los miembros inferiores, ¿cierto? En términos del mayor uso que hace el niño y a partir de ello de la funcionalidad que tiene para desempeñar conductas motoras. Bien, pasamos ahora entonces a las generalidades de la evaluación educativa. En términos de la evaluación educativa hacemos referencia a que esta evaluación educativa estamos cambiando de contexto. Hemos pasado del ámbito neuropsicológico ahora al ámbito de la evaluación ya aplicado en contextos específicos, por ejemplo el contexto educativo, puede ser escolar o no, y a partir de ello entonces debemos pensar que el propósito, ¿cierto? El propósito de esta evaluación educativa es desempeñar, ¿cierto? O implementar procesos de medición que permitan de alguna manera indicar la aptitud o no, ¿cierto? A partir del desempeño del evaluado frente a una serie de tareas que son características de este contexto educativo.
También entonces hablamos de diferentes contextos en los cuales el evaluado, ¿cierto?, se desempeña, y a partir de estos contextos también hay una serie de demandas que son específicas para cada caso. Dentro de los propósitos de la evaluación educativa podemos tener en cuenta las apreciaciones de Díaz y Barriga sobre lo relacionado con los ámbitos de desempeño del psicólogo educativo. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque en evaluación educativa no siempre vamos a hacer las mismas actividades. Y tiene que ver con qué, para qué voy a utilizar el instrumento de medición, ¿cierto? Y cuál va a ser la finalidad del uso de ese instrumento. Puntualmente entonces, según este autor, tenemos que existen dos grandes campos de trabajo, ¿cierto? La psicología escolar y la formación y actualización de agentes educativos. Puntualmente en el primer caso, en el de psicología escolar, yo utilizo los instrumentos de medición para evidenciar, ¿cierto?, si el evaluado se está ajustando, ¿cierto?, de manera adecuada, si se sostiene dentro de las demandas que hace este ámbito educativo al evaluado, y si se puede de alguna manera optimizar o no el comportamiento del evaluado frente a esas demandas, ¿cierto?, en términos de sus ciclos de formación escolar. Allá hablamos entonces de los procesos, ¿cierto? Procesos como motivación, emoción, memoria y atención, lenguaje, inteligencia, actitudes, y a partir de ello entonces vamos evidenciando cómo, utilizando los instrumentos de medición, podemos tomar decisiones específicas para orientar, ¿cierto?, de manera determinada el desarrollo y el desempeño de estos individuos dentro de este contexto. Y frente al segundo propósito de la evaluación educativa, la formalización y la formación y actualización de agentes educativos, debemos tener en cuenta que los instrumentos de medición se pueden tener en cuenta para evaluar el desempeño, ¿cierto?, de estos participantes de esta comunidad educativa, ¿cierto?, y poder establecer márgenes de comparación para incrementar o optimizar su desempeño, ¿cierto?, y hacer seguimiento en los casos en los cuales haya algún tipo de problemática, ¿cierto?, de aspecto allí a evaluar, ¿cierto?, a optimizar, a mejorar. Dentro de los propósitos también de la evaluación educativa debemos hacer referencia, por ejemplo, a lo que menciona Pérez y Solís sobre el proceso de evaluación educativa, cuál es su finalidad. Tenemos en cuenta allí, por ejemplo, que este proceso es un proceso complejo de recolección de información del alumno o del, en este caso, del agente educativo, ¿cierto?, sobre cómo se está dando la relación de él y el contexto educativo, encaminado a detectar sus necesidades, ¿cierto?, personales, sociales y de ajuste en el ámbito educativo, y si allí se presentan condiciones que afectan de alguna manera o que plantean algún tipo de posicionamiento diferencial frente a ese desarrollo en este ámbito educativo. Por ejemplo, condiciones específicas como discapacidades, trastornos de conducta, dificultades de aprendizaje, y esto con el fin de orientar una intervención o evaluación posterior. Según Pérez y Solís, nuevamente también el énfasis se pone tanto en el conocimiento de la persona como del contexto. Es decir, hacer una indagación sobre las variables individuales, pero también las variables de interacción del sujeto con el contexto en el cual, ¿cierto?, el ambiente en el cual se está desempeñando. No solamente implica hacer una evaluación objetiva y cuantitativa, ¿cierto?, sobre las variables que tiene en cuenta la prueba, sino también hacer una descripción cualitativa de las habilidades que presenta el evaluado y los déficits que puede presentar frente a las demandas ambientales. Rápidamente entonces allí, ¿cierto?, hacemos referencia a algunas alteraciones que puedan estar relacionadas con condiciones puntuales que se detectan, por ejemplo, en el caso de la evaluación educativa.
Por ejemplo, casos como de discapacidad intelectual. Podemos utilizar instrumentos de medición para detectar niveles de desempeño general, ¿cierto?, de los evaluados versus dificultades frente a esa comparación que se establece entre el evaluado y el grupo de referencia. Puntualmente en términos de procesos cognitivos, ¿cierto?, de atención, de percepción, de memoria, de pensamiento y lenguaje, de conducta adaptativa, y a partir de ello indicar, por ejemplo, cuál es el grado de discapacidad intelectual, cierto, alteración, o en este caso, por ejemplo, las discusiones actuales que se dan sobre capacidades diferenciadas. Es decir, es necesario que los instrumentos de medición permitan evaluar estas variables e indicar cuáles son las potencialidades y cuáles son las dificultades que presenta el evaluado, y a partir de ello hacer una mejor disposición de planes de intervención para facilitar, ¿cierto?, condiciones de mejoramiento de cada uno de los evaluados dentro del contexto educativo. También podemos detectar con instrumentos de evaluación educativa altas capacidades, ¿cierto? Decir, por ejemplo, capacidades excepcionales. También hacemos una comparación del evaluado con el grupo de referencia, pero en este caso debemos tener en cuenta cuáles son esos puntos fuertes, esas ventajas en términos cognitivos, en términos de del stream de conducta del evaluado, para ver cómo podrían implementarse también planes educativos ajustados a las necesidades del evaluado. En términos también, entonces, ya hablamos de estilos de aprendizaje, hablamos de creatividad, de excepcionalidad en términos del desempeño, de la motivación y del interés, y puntualmente entonces hacemos énfasis también en procesos de socialización y niveles de competencia curricular. También podemos mencionar algunas de las alteraciones generales como de desarrollo que podrían estar relacionadas con procesos de evaluación en el ámbito educativo. Puntualmente, cuando estamos hablando del proceso de evaluación clínico-educativo, allí, por ejemplo, podemos hablar de alteraciones del espectro autista, déficit de atención, de hiperactividad, discapacidades motoras, sensoriales, y a partir de ello, entonces, podemos hablar de que existen este tipo de alteraciones del desarrollo y cómo disponer instrumentos específicos para poder dar cuenta de esas necesidades, ¿cierto?, estos evaluados, y adaptar esos planes de educación, ¿cierto?, y de seguimiento frente a estas capacidades diferenciadas que surgen a partir puntualmente de alguna manera del rastreo de estas alteraciones del desarrollo. Bien, también podemos hablar de que existen otro tipo de evaluaciones en el ámbito educativo que tienen que ver con simplemente hacer rastreo de la conducta adaptativa. Tiene que ver, por ejemplo, con el ajuste o desajuste de un evaluado frente a las demandas propias del ámbito educativo. Por ejemplo, los déficits en el caso de la motivación, ¿cierto? Las dificultades en términos cognitivos, en términos, por ejemplo, de desempeño en tareas lectoescritas, de rastreo de conceptos, y en ese caso tenemos que la alteración utilizando instrumentos de medición educativa no se plantea como una alteración del desarrollo, sino más bien en términos adaptativos, es decir, de la tarea específica que requiere la actividad puntual que se le plantea al niño, al adolescente o al adulto, ¿cierto? Y a partir de ello, cómo a partir del instrumento de medición rastrear cuáles son las ventajas que tiene, que está evidenciando el evaluado, y las desventajas, ¿cierto? Y plantear allí algún tipo de sugerencia frente u orientación frente a este ámbito de desempeño.